Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo programa del Pan Nuestro de cada día. Reciban un cordial saludo de nuestros pastores, de nuestro pastor Eilberto Mendoza y nuestra hermana Gisela Valladares y de toda nuestra iglesia Monte de Sion aquí en Martorell. El día de hoy, como cada viernes, estamos con la serie Los frutos del Espíritu. Hoy estamos con nuestro pastor Onan León. Dios le bendiga, pastor. Bienvenido. ¿Cómo está? Amén, que el Señor le bendiga, hermana Heidi, que el Señor le bendiga. Un saludo muy especial al pastor Edilberto, hermana Gisela, a todo el cuerpo de liderazgo de la iglesia Monte de Sion Martorell, a cada hermano que está listo para recibir la palabra. Un saludo a todos. Amén. De verdad, pastor, que qué bueno tenerlo aquí con nosotros. Hace ya parte de esta familia, el pan nuestro de cada día y también de nuestra iglesia. Y a ver cuándo pasa todo esto del virus y pueden estar por aquí también. Amén. Bueno, Amén. bueno, antes de iniciar, vamos a hacer una oración para que Dios sea bendiciendo todo lo que vayamos a hablar hoy, que lo que nos traiga esa palabra se quede en nuestros corazones y dé su fruto. Amén. Amén. Amado Señor, gracias te damos por tus misericordias, por la oportunidad que nos das en esta tarde, Dios mío, de compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos, bendícenos grandemente, Señor. Ayúdanos a ser efectivos, que podamos dar frutos, Señor. Que al escuchar, Señor, el oír tu palabra, Señor, traiga en nuestra vida un cambio, Señor. Gracias por tu poderosa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, vamos a compartir el enlace antes de iniciar con el tema para que así más personas se puedan conectar con nosotros y no se pierdan esta maravillosa enseñanza. Bueno, también recordarles a nuestros amigos y hermanos que nos ven que si se han perdido algún capítulo de esta serie o de las otras series que llevamos en la semana, pueden verla en nuestro canal de YouTube. Estamos como Iglesia Monte de Sion Martorell o en nuestra página de Instagram. También ahí van a ver programación, eventos, bueno, todo lo que vayamos haciendo en la iglesia y en el pan nuestro de cada día, ahí también lo van a encontrar. Así que recuerden, estamos como Iglesia Monte de Sion Martorell. ¿Listo, pastor? Amén. Amén. Bueno, pastor, le dejo para que nos dé este mensaje del día de hoy, que es sobre la benignidad. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Vamos a continuar con el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, que dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, que hemos hablado las semanas anteriores, y hoy vamos a hablar sobre la benignidad. La benignidad, y es el número 5. Y benignidad, se refiere a algo que hace el bien o que está concebido para el bien y muestra valores humanos y universales. Sinónimos de benignidad podemos decir que hay gentileza, la amabilidad, la cortesía, son palabras que se refieren a la benignidad. Entonces, la palabra de Dios utiliza palabras como gentileza. La gentileza o benignidad es que nos hace ser mejores personas hacia los demás. El libro de Filipenses capítulo 4, versículo 5, dice que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y esta benignidad es un trato hacia los demás con cortesía, con respeto y no con perturbación. La benignidad o la gentileza, entonces, es una cualidad que Dios tiene y esa cualidad Dios nos ha dado a nosotros y debemos gustar de este fruto y debemos dar a los demás de este fruto, porque el Señor nos ha dado. La Biblia habla que nuestro Dios es benigno. Amén. Es decir, es un Dios bondadoso, un Dios muy gentil, muy cortés con nosotros. El libro de Santiago capítulo 3, el versículo 13, la palabra del Señor nos está hablando, nos dice la sabiduría de lo alto. Y Santiago hace una pregunta, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y luego dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, y luego utiliza esta palabra benigna. Benigna, y luego dice llena de misericordia y de buenos frutos. Sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando hay caos, cuando hay contienda, cuando hay división, cuando hay celos, todo esto no es obra o fruto del Espíritu Santo. Pablo dice que esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Es decir, que cuando existe todo eso, las personas están siendo usadas por el mismo diablo. Cuando las personas utilizan la contienda, la ira, el enojo y dan lugar, esto no es fruto del Espíritu Santo, porque justamente la benignidad es todo lo contrario a esto, es lo opuesto a esto. Y hay personas que utilizan en nombre de la verdad, en nombre de la sinceridad, para utilizar esto y con un mal uso. Y esto es difamar a las demás personas, dañar o destruir el cuerpo de Cristo. Hay personas que dicen, bueno, yo soy sincera, o a mí me gusta decir la verdad, y porque me gusta decir la verdad, puedo herir, puedo atacar, puedo ofender. Esto no es la benignidad. Entonces, Pastor, ¿me escucha? hay... Sí, hermana, le escucho. Vale, vale. No es que se quedó un poco parado, pero ya. Amén. Amén. Bueno, me escucha bien ahora, ¿no? Así sí. Bueno, entonces cuando hay todo esto, personas que utilizan en nombre de la verdad, buscan destruir y herir y dañar el cuerpo de Cristo, esto no es espiritual, sino esto es, como dice la palabra de Dios, terrenal, animal, diabólico. Es decir, son personas usadas por el diablo. La benignidad, la gentileza es un fruto del Espíritu Santo, es una cualidad que el Señor nos ha dado a nosotros. Es una cualidad que Dios tiene y nos ha dado a nosotros. Santiago dice, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y esta palabra perversa es una palabra muy, muy, muy fuerte, porque lo que quiere decir es que se hace con mucha maldad o conscientemente disfrutando de ello. Es decir, cuando hay una verdadera malicia, pero la sabiduría que es de Dios, el conocimiento que viene de parte de Dios, ese es puro, es pacífico, es amable, es benigno. Es decir, es gentil, es cortés y lleno de misericordia y de buenos frutos. ¿Cómo saber si una persona le está hablando de parte de Dios? Le va a hablar con con toda esta lista que estamos mirando del fruto del Espíritu, porque esto es lo que produce Dios. Mientras que si hay división, hay celos, hay contienda, esto no es espiritual, esto es animal, terrenal, diabólico. Es decir, esto no es usado por Dios. La benignidad o gentileza es esa cualidad que nosotros debemos desarrollar en nuestra vida y debemos incluso enseñar. Amén. El libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, Pedro dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones que son sustracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es decir, si nosotros hemos recibido este fruto y estamos dando este fruto, nosotros debemos, lo que debemos dar, lo que debemos producir es paz, debemos producir es armonía. Y nos ayuda esto a crecer personalmente y crecer hacia los demás. La benignidad muestra una actitud de respeto hacia los demás, con educación,
como cristianos, nosotros debemos ser los primeros en tener principios y tener valores. Amén. Vivimos en una sociedad donde carece de estos principios, carece de benignidad o de gentileza, sino que hay una falta de respeto, hay un desorden. ¿Por qué? Porque el mundo ha dejado a un lado a Dios. Mientras que este fruto produce en nosotros valores, respeto, y hay principios que no debemos olvidarnos bajo ningún momento. Estos principios, por ejemplo, a saludar. Amén, a saludar. Creo que de niños nos enseñaron a hablar estas palabras, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando vemos a alguien. Palabras como gracias, palabras perdón o por favor, que cotidianamente debemos utilizar esto, y esto son muestras de benignidad, son muestras de respeto. El apóstol Pablo dice, considerando a los demás como a superiores a él mismo. Es decir, debemos mirar con respeto, con cortesía a los demás. Ante una sociedad que carece de valores, hay personas que dicen, bueno, yo soy así y así es mi educación, o no puedo cambiar, de esta manera me criaron. Pero no es así, porque nosotros, el Señor nos ha llamado a tener una nueva naturaleza, a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el trasfondo cultural no es una excusa para nosotros tener benignidad. La benignidad es un fruto que debe desarrollar cada cristiano nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amables, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces vuelve a utilizar esta palabra benignidad o gentileza o cordialidad o respeto. Estas cualidades, amén, como cristianos, como nacidos de nuevo, que debemos dar nosotros hacia los demás, debe ser con el fin de un crecimiento. Debemos crecer personalmente y debemos crecer como iglesia del Señor Jesucristo. Y como le decía, hay personas que dicen, bueno, yo no he sido educado o yo no he recibido educación. Aunque no haya recibido educación, no es excusa. Aunque no venga de una familia con principios o con valores, no es excusa. Amén. Sino nosotros como cristianos debemos tener una actitud de cambio, de ser mejores, de tener frutos, de cada mañana decir, yo voy a intentar ser mejor de lo que ayer fui. Y esta benignidad en nuestras vidas nos ayuda a ganar a los demás. Nos ayuda a ganar a personas que necesitan conocer al Señor. Cuando en nosotros hay benignidad o hay cordialidad o respeto, diariamente nos encontramos con personas, vivimos junto a personas, trabajamos junto a personas o estudiamos junto a personas que no tienen el conocimiento o no han tenido la revelación de quién es Dios, de quién es el Señor. Pero este fruto a nosotros testifica de la obra del Señor en nuestra vida. Recordemos que Pedro, en 3 años que estuvo con el Señor, cuando el Señor lo tomaron prisionero y cuando le negó al Señor, su manera de hablar había cambiado. Podemos imaginarnos el trasfondo cultural de Pedro. Pedro era del vulgo y era conocido, los fariseos le conocían como un hombre del vulgo, un hombre sin letras, un hombre que no tuvo preparación. Pero cuando le escucharon hablar, alguien le dijo, tú hablas igual que Jesús. Tu manera de hablar se parece a Jesús. ¿Por qué? Porque vio que en Pedro habían palabras de gentileza, palabras cordiales, palabras de respeto. Palabras que había aprendido del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Y nosotros
como nacidos de nuevo, debemos vestirnos. Por eso dice Pablo, vestirnos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de benignidad. Y está utilizando estas palabras como humildad, mansedumbre, paciencia, que es el fruto del Espíritu. Es decir, debemos vestirnos del fruto del Espíritu. No por tener el Espíritu Santo, porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo, quiere decir que automáticamente tenemos los frutos. No todo el que tiene el Espíritu Santo tiene frutos, pero sí el que tiene frutos es porque ha recibido el Espíritu Santo. Amén. Y debemos producir. Por eso la Biblia nos enseña, por eso la Biblia nos guía. La Biblia nos habla de cultivar este fruto del Espíritu. Debemos vestirnos de este fruto, debemos tener en nosotros este fruto que es la benignidad, el respeto, la cordialidad. Y nosotros vemos que en este tiempo, qué tanta falta que hace este fruto de la benignidad. Amén. Que da gusto escuchar cuando hay una persona que habla con cordialidad, cuando habla con respeto, cuando se dirige a otra persona con esa benignidad que uno puede ver, uy, esa persona, hay una naturaleza diferente en su corazón. Y esto produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Y la palabra de Dios nos ayuda para dar fruto. Y por eso es importante nosotros estar atentos en escuchar la palabra de Dios. Entonces, todo cristiano, el fruto del Espíritu, la benignidad, no es únicamente para los que sirven. La benignidad no es únicamente para el que está allí en la puerta recibiendo la visita. Es importante que la persona que está en la puerta reciba con cordialidad. ¿Y por qué? Porque ellos dan la primera impresión, pero no es únicamente para ellos, no es únicamente para el que predica. La benignidad, esta cordialidad, este respeto hacia los demás debe ser de todo cristiano nacido de nuevo. Todo cristiano nacido de nuevo debe marcar la diferencia en el mundo. El Señor nos ha llamado a marcar la diferencia, a ser la luz de este mundo, a alumbrar en un mundo de tinieblas. Amén. Y cuando una persona es cordial, cuando una persona, y esto tiene que ver mucho en la forma de hablar. En la forma de hablar se ve este fruto de la benignidad. En el libro de Efesios capítulo 4, desde el versículo 29, algunos textos que nos habla la palabra del Señor. Efesios 4, 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Lo que nos está diciendo aquí, que nuestra palabra, nuestra manera de hablar debe atraer a los oyentes, a los que nos están escuchando. No que cuando hablamos que la gente diga, uy, yo no quiero escucharle a esta persona, sino todo lo contrario, que haya una necesidad, amén, que podamos crear hambre y sed en los demás, porque a eso nos ha llamado el Señor, a ser la sal de la tierra. Entonces dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Debemos preguntarnos, con nuestras palabras, ¿estamos edificando o estamos destruyendo? ¿Estamos dando gracia o lo contrario a gracia es desgracia a los oyentes? Y luego el versículo 30 dice, y no contristéis, del libro de Efesios 4, no contristéis o no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Por qué? Porque esto es un fruto del Espíritu. Entonces, al hacer lo contrario, cuando estamos participando en problemas, en pleitos, en peleas, en divisiones, en contiendas, en murmuraciones, lo que estamos haciendo es estamos contristando al Espíritu Santo de Dios.
con el cual fuimos sellados. Es decir, estamos haciendo todo lo contrario a lo que debemos hacer. Dice el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Toda malicia. Que decíamos que el apóstol Santiago estaba hablando de que donde hay perturbación, hay obra perversa. Esta obra perversa es actuar con mucha maldad, con mucha malicia, hacerlo intencionalmente o disfrutar de hacer eso. Hay gente que disfruta destruyendo o dañando al prójimo. Sus labios, sus ojos, lo hace con contención, con contienda. Hay gente parece que está contenta que en los demás haya desgracia o está esperando que en los demás haya desgracia, que le pase algo a alguien o que le pase a alguien o a alguien con el quien ha tenido un problema, con alguien que no se siente afín, está esperando que le ocurra una desgracia. Y esto no es obra del Espíritu Santo, sino todo lo contrario. Por eso dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Versículo 32, antes sed benignos unos con otros. Aquí utiliza esta palabra, la benignidad, benignos unos con otros. Esta benignidad, esta cordialidad, este respeto hacia los demás está asociado con misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estas palabras de amargura, ira, gritería, maledicencia, son productos, obras de la carne. Son obras de la carne y cuando damos lugar a la obra de la carne, Santiago dice la sabiduría animal, terrenal y diabólica. Amén. Entonces, terrenal se refiere a nuestra carne, animal y diabólica, es decir, que eso lleva, cuando se da lugar a todo esto, se da lugar a ser usados por el mismo Satanás, por el mismo diablo. ¿Por qué? Porque el fin del diablo es destruir, es acabar, es que el cuerpo del Señor Jesucristo sea totalmente destruido, sea acabado el cuerpo del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, cualquiera que destruyera el cuerpo de Cristo, Dios le destruirá a él. Amén. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos cuerpo de Cristo, cada uno en particular. No significa que somos perfectos, porque todos fallamos. Dice la Biblia, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso a Él y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El hecho de que nuestro hermano, nuestro semejante, peca de una manera diferente, no significa que es peor que nosotros, porque tendemos a compararnos, pero este fruto del Espíritu nos hace ser benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Por qué tenemos que ser misericordiosos? ¿Por qué? Porque el hermano necesita misericordia. ¿Cuándo necesita misericordia? Cuando ha hecho las cosas mal, cuando ha fallado, cuando se ha equivocado, cuando ha pecado. Allí debemos utilizar la misericordia. No tiene sentido utilizar misericordia a alguien que es perfecto. La misericordia no se utiliza a alguien que no ha fallado, a alguien que es perfecto. La misericordia se utiliza al que es culpable, al que ha metido la pata, al que ha hecho daño. Ahí se utiliza la misericordia o el perdón, perdonándonos unos a otros. ¿Cuándo perdonamos? Cuando nos ofenden. Cuando no nos ofenden, no perdonamos. Ahí no podemos practicar el perdón. No, yo no puedo decir, por ejemplo, a usted, hermana Heidi, usted, yo le perdono. Yo no tengo de qué perdonarle, no me ha ofendido. Pero cuando alguien me ofende, ahí yo practico el perdón. Ahí yo practico la misericordia. Amén. ¿Y cómo? Como Dios también dice, os perdonó a vosotros en Cristo. Esta benignidad, esta amabilidad, esta cortesía, es tener consideración o ponerse en el lugar del otro.
ponerse en el lugar de la otra persona. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si yo estuviera en el otro lugar? ¿O qué tal si mi hijo fuera esa persona de quien yo estoy hablando? O fuera mi esposa, o fuera mi padre, o fuera mi madre. Es ponernos en el lugar de esa persona. Y sabemos que si fuera con nuestra familia, ya cambiaría la manera, ya cambiaría la forma. Si fuera ya con nuestras vidas, ya cambiaría. Si fuera con su padre, con su madre, ya dijera, no, no, así no se le habla. La amabilidad en los creyentes, amén, nos va a llevar a ser mejores cristianos, nos va a llevar a la unidad del cuerpo de Cristo. Este fruto de la benignidad, cuando somos benignos, vamos a poder ayudar a los necesitados. Vamos a poder levantar al que está caído. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a ser considerados. La benignidad nos lleva a ser cordiales con todos. Hemos hablado con nuestros hermanos, pero no solamente con aquellos que apreciamos, sino con aquellos también que nos ofenden, que nos hacen daño. El Señor Jesucristo nos enseñó sobre la regla de oro. La regla de oro. ¿Qué es esto de la regla de oro? Y junto a la regla de oro, el Señor habló de la oración. Siempre estuvo hablado la oración con la regla de oro. La regla de oro encontramos en Lucas capítulo 6, versículo 31. Y dice así, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. O sea, esa es la regla de oro. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Nosotros utilizamos, hay un dicho popular que dice, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y el Señor Jesucristo habló, bueno, el mismo dicho en una manera positiva, el otro es en manera negativa, no hagas. Ahora dice, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y luego de esta regla, dice, porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis el bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, o en otras palabras, ser benignos. Hacer bien quiere decir ser benignos y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Y luego dice, y seréis hijos del Altísimo. Decir que tener esta cualidad, este fruto del Espíritu, nos hace ser hijos de Dios. Porque dice que si hacemos esto, seréis hijos del Altísimo. Es decir, que sin esta cualidad no podemos ser hijos del Señor, no podemos hacernos llamar hijos de Dios. Dice, porque Él es benigno para con los ingratos. Nuestro Dios es benigno para con los ingratos y malos. ¿Ya? Con los malos, el Señor hace salir el sol, dice, sobre buenos y malos, hace llover sobre justos y pecadores. Y luego dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Hay personas que dicen, bueno, yo no le vuelvo a saludar. Ya en mi vida le vuelvo a saludar a esa persona porque no me saludó. No le vuelvo a hablar porque no me habló. Eso se escucha, bueno, no en la iglesia, se escucha afuera, en el mundo, porque ¿qué dice Mateo 5:47? Dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y otra vez dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esta regla de oro
que debemos, como queremos que nos traten, así debemos tratar a los demás. Como queremos que nos hablen, así debemos hablar a los demás. Esta regla de oro siempre ha estado asociada con la oración. Siempre el Señor Jesucristo vemos que habló de la oración y acompañada con la regla de oro. La oración y con el perdón. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? No solamente hasta 7, hasta 70 veces 7. Cuando traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Reconcíliate o libérate, que no tengas nada en tu corazón. ¿Por qué? Porque el guardar rencor, guardar amargura nos va a dejar de ser benignos. Vamos a dejar de ser benignos cuando en nuestro corazón estamos guardando rencor y amargura. Es importante que nuestro corazón no tenga rencor y amargura. ¿Por qué? Porque cuando no hay rencor vamos a ser benignos, vamos a ser cordiales, vamos a tener este fruto del Espíritu, que es la benignidad, que vamos a hablar con respeto, con amabilidad, con consideración a los demás. Amén, con consideración. Entonces, todo lo contrario a la benignidad es enojo, gritería, maledicencia, malicia. Incluso dice la Biblia, toda obra perversa, porque allí hay toda obra perversa. Es decir, cuando empieza a haber grupos, cuando empieza a haber reuniones donde existe todo lo contrario a la benignidad, allí el diablo se mete. Ahí el diablo se mete para actuar con perversidad. ¿Por qué? Porque allí empieza, dice la Biblia, que del corazón sale nuestra habla, las palabras que salen de nuestra boca salen del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Más de lo que comemos, lo que contamina es lo que escuchamos, lo que oímos. Debemos tener mucho cuidado lo que escuchamos. Debemos tener mucho cuidado a quién escuchamos, porque somos contaminados también por lo que escuchamos. Entonces, si vamos a estar escuchando siempre a una persona rencorosa, a una persona con amargura, vamos a ser contagiados de eso. Hay personas que tienen amargura hacia otras porque fueron contaminados. Nunca experimentaron la ofensa de otros, sino que escucharon y dieron por hecho que así fue y se llenaron de amargura y se llenó el corazón por un chisme, por un comentario, y eso le hizo daño e incluso le mató espiritualmente. Y por eso el Señor nos dice que sean sabios los dichos de nuestra boca. Dice la palabra de Dios, que sean sabios los dichos de nuestra boca, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, que debemos dar gracia a los oyentes, que las palabras que sean para la edificación, para la edificación. Y si no es para edificación, debemos pedir al Señor, Señor, ayúdame a callarme, ayúdame mejor a hacer silencio. Hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. Y hay tiempo incluso de no participar de todo lo contrario a este fruto que es la benignidad. Entonces, la benignidad, la falta de benignidad, lo contrario a la benignidad, lo que va a producir en nuestras vidas es que nuestras oraciones no sean escuchadas, que nuestras ofrendas no sean recibidas por el Señor. Que lo que nosotros hacemos para Dios, nuestro servicio para Dios, sea rechazado por Dios. Y todos anhelamos, todos queremos ver o queremos que Dios escuche o reciba nuestra oración, que reciba nuestra adoración, que reciba nuestra ofrenda, lo que hacemos para el Señor. Pero la falta de benignidad va a impedir. Dice a los maridos que no debemos ser ásperos con nuestras mujeres. ¿Por qué? Porque para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Para que nuestra oración no tenga estorbo, entonces no debemos ser ásperos. Porque el ser áspero es contrario al ser benigno. Ser benigno es ser amable. Gloria a Dios.
Amén. Entonces, debemos pedirle al Señor, debemos pedirle al Señor. Y no importa qué educación haya recibido o a lo mejor si usted no sabe leer o escribir. Eso no es una excusa, el trasfondo cultural o familiar para un cristiano nacido de nuevo. Amén. Nosotros, la mayoría de nuestros abuelitos que tenemos, bueno, yo tengo, de momento tengo solamente un abuelito por parte de mi madre, por parte de mi padre, él fue huérfano, él no conoció a sus padres, pero él tuvo un encuentro con el Señor y su vida cambió. Pero mis abuelitos no tenían mucha educación, no tenían mucha preparación. Ni mis padres tampoco han tenido mucha preparación, pero nos enseñaron la educación, nos enseñaron los valores en la casa, nos enseñaron la benignidad en la casa. Y nosotros como padres es lo que debemos hacer con nuestros hijos. Debemos implantar ese fruto, la benignidad, la cordialidad. Amén. Sabemos que quizás nuestros hijos están estudiando, están con compañeros donde hace o hay escasez de eso, pero no debemos enseñarles a ser vengativos, sino todo lo contrario, a ser la luz de este mundo. Hemos sido llamados a ser la luz de este mundo y debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Debemos pedirle al Señor, ayúdanos a ser benignos unos con otros, a ser misericordiosos, a ser perdonadores, a ser amables, a ser considerados, a ponernos en el lugar de los demás, a saber perdonar, amén, a saber levantar, a saber dar ánimos, empujar para seguir adelante. Porque de esta manera el Señor Jesucristo dice, seremos hijos de Dios. Amén. Amén. No sé si hay alguna pregunta. Amén. Sí, así es, pastor. Tenemos una serie de preguntas. Dice, una persona que manifiesta la benignidad no estará involucrado en chismes, murmuraciones, ¿verdad, pastor? De ninguna manera, de ninguna manera. No va a participar en todo esto, porque estamos hablando que Santiago nos dice que cuando ocurre todo esto, cuando hay celos amargos, contención, y esto no es la sabiduría de lo alto, sino esto es terrenal, animal, diabólico. Entonces, no tiene que ver con la benignidad, es todo lo contrario. La benignidad es pacífica, amable, misericordiosa, de buenos frutos. No tiene incertidumbre ni hipocresía. Amén. Amén, amén. Dice, pastor, una persona que no manifiesta este fruto, ¿qué está pasando en su corazón o en su mente? Bueno, pueden ser muchas cosas lo que puede estar pasando. Probablemente en su corazón hay amargura o hay alguna raíz de amargura que ella estorba. Sabemos que para un árbol o para una planta, la raíz de tierra o una planta, digamos, la mala hierba que decimos comúnmente, lo que produce es que estorba para que esa planta produzca fruto. Y mientras esté esa raíz ahí, va a impedir. ¿Por qué? Porque no se va a alimentar ese árbol para dar fruto. Entonces, una raíz de amargura en nuestro corazón puede estar impidiendo a ser benignos, puede estar impidiendo en nuestra vida a ser misericordiosos. Y debemos pedir al Señor que no haya en nosotros ninguna raíz de amargura, no haya envidias, celos, contenciones, nada de esto, sino haya un deseo de crecer y de dar fruto. Amén. Amén, amén. Dice, pastor, hay personas que no tienen el Espíritu Santo y son buenas personas, pero hay personas que tienen el Espíritu Santo y la verdad no son muy educados. ¿Qué opina? Eh, Lamentablemente, decíamos antes que no por tener el Espíritu Santo significa que uno tiene los frutos. El- le pongo un ejemplo.
El GPS nos ayuda a nosotros para no perdernos. Pero hay personas que se pierden con el GPS. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, yo no le hago caso, yo sé más. Nadie me dice por dónde tengo que ir. Y no le hace caso y se pierde. Entonces, el Espíritu Santo es una guía en nosotros para cambiar nuestra vida, para transformar, pero siempre va a haber en nosotros el libre albedrío, es decir, la decisión de nosotros vamos a tomar la última decisión, la última palabra la tenemos nosotros para decidir si hacemos caso al Espíritu Santo o no, o hacemos caso a nuestra carne o al diablo. Entonces, y por eso es que hay personas que aunque han recibido el Espíritu Santo, pero no están dando fruto. Y recordemos, estuvimos hablando en la primera enseñanza de esta serie, que el árbol que no da fruto será cortado y será echado en el fuego, dijo el Señor. El árbol que no da fruto. Entonces, es indispensable que todo cristiano nacido de nuevo debemos dar fruto. Debemos dar fruto porque el Señor viene es por fruto. El Señor tiene hambre de fruto y el mundo tiene hambre de fruto. Y es verdad cuando nosotros vemos que a veces personas que tal vez por la educación, por los principios, por valores, son más respetuosos, tienen este fruto más que en otros, son más cordiales para hablar, más respetuosos para hablar que otros han sido educados de esta manera. Y por eso hablábamos antes que debemos sembrar en nuestros hijos estos valores y este fruto. Amén. Dice otra de las preguntas. Pastor, usted ya nos ha hablado de 5 frutos. La pregunta es, ¿qué pasa en un creyente que lleva años pero no se ven los frutos? No le escuché la última parte. ¿Un creyente? Que lleva años pero no se le ven los frutos. Sí, si un creyente nació de nuevo, el Señor habló de la higuera que no produjo frutos, la maldijo. El Señor también habló cuando habló una parábola sobre el dar fruto, eh, dijo que el encargado le dijo al Señor, vamos a esperar hasta el próximo año si puede dar fruto, porque el Señor quería ya arrancar ese árbol. Entonces, ¿qué es lo que el Señor dice? Que el árbol que no da fruto va a ser cortado. El árbol que va a ser... ¿Qué ocurriría si aquí en la región de Murcia hay mucho la agricultura? Por ejemplo, cuando hay árboles y hay un árbol que no está produciendo, que no produce fruto, ese árbol lo que está gastando tierra, está gastando abono, está gastando agua, cuando hay mucha escasez de agua, está gastando trabajo y no está produciendo nada. ¿Qué es lo que hace el agricultor? El agricultor pues saca ese árbol y para la leña, para quemarlo, y planta otro árbol que pueda dar fruto. Entonces, esto es lo que habló el Señor. Por eso decimos que el Señor viene y el Señor viene a buscar en nosotros fruto, que en nosotros haya fruto. Y es importante que en nosotros, cuando venga el Señor Jesucristo, encuentre fruto en nuestra vida. Amén. Y si usted no está dando fruto, es el tiempo de pedirle perdón a Dios, ponerse en las manos de Dios, arreglar su vida y empezar a cambiar ahora mismo. No es tarde para empezar a cambiar y dar fruto. Amén, amén. Así es. Dice, pastor, o sea que una persona que es benigna no solo no participa en chismes ni murmuraciones, pero tampoco se goza del mal o la caída de otras personas, ¿verdad? Así es, porque Santiago dice que donde hay perturbación y obra perversa es que lo hace conscientemente o disfrutando. El Señor Jesucristo, y nosotros vemos los apóstoles, siempre nos están hablando de ser misericordiosos, de perdonar, de ser compasivos. Vosotros que sois espirituales, restauradle con mansedumbre.
que cuando alguien cae, por eso dice debemos considerar a los demás, considerar a los demás. Entonces, ¿qué tal si esa persona que ha fallado, que ha caído, que ha pecado, que ha metido la pata o como quiera llamarlo, lo que ha hecho, fuera su padre o fuera su hijo? ¿Usted qué hace? Usted dice, bueno, vamos a terminar de hacerle leña al árbol caído. Yo creo que ningún familiar va a hacer eso con su hijo, con su familiar cercano, sino lo que va a hacer es le va a levantar. Una madre va a levantar a su hijo. Y ¿por qué? Porque no quiere que se pierda. Y la actitud de nosotros debemos ser es que no vamos a permitir que nadie se pierda. Vamos a hacer todo lo posible para que nadie se pierda, sino que todos podamos llegar a la presencia del Señor. Estamos en el último tiempo y no estamos para perder el tiempo. Entonces, estamos para que la gente se salve y debemos procurar que mientras más se salven, mejor. Mientras más vayamos al cielo, mejor. Amén. Lo que hacemos por otro, el mundo da vueltas. Mañana alguien va a hacer, a lo mejor por nuestro hijo, por nuestra hija, por un familiar cercano. Entonces, por eso lo que sembramos, dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y debemos sembrar la benignidad en otras personas. Amén, amén, amén. Dice, pastor, usted dijo que la benignidad no tiene doble vara de medir, pero cuando todo va bien, lo aplicamos, pero es cuando nos ofenden o pecan contra nosotros, es que ya no lo aplicamos. ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos así? Porque en nuestra naturaleza somos de una naturaleza caída. Venimos de una naturaleza pecaminosa. Eh, no somos de una naturaleza, digamos, espiritual, sino de una naturaleza carnal, de una naturaleza pecadora, de una naturaleza caída. Por ejemplo, el niño en los primeros años es inocente, pero cuando ya empieza a tener razón, ya se ve la malicia, ya quiere hacer las cosas escondidas, ya quiere desobedecer, ya quiere desafiar a los padres. ¿Por qué? Porque tenemos esa naturaleza caída, esa naturaleza que nos lleva al mal. Entonces, y que tenemos que luchar contra esa naturaleza. Y la otra naturaleza en nuestra vida es una naturaleza espiritual, cuando hemos nacido de nuevo. Esta naturaleza espiritual lleva a nosotros a producir frutos en nuestra vida. Entonces estamos constantes en esa lucha de que se nos olvida que los demás también fallan. ¿Por qué? Porque estamos mirando a los demás, porque los demás fallan de otra manera, de una manera diferente. Entonces pensamos que estamos con la moral para señalar, para acusar, pero no. Debemos ponernos en el lugar de la otra persona. Debemos tener la actitud que hubo en Cristo Jesús. La actitud de salvar, la actitud de levantar. Entonces se nos olvida eso y cada día, y para eso nos sirve la palabra de Dios, para eso nos sirve la enseñanza. Cuando leemos la palabra del Señor nos recuerda, ahí nos dice que seamos benignos, que seamos misericordiosos, que amemos a los que no nos aman, saludemos a los que no nos saludan. No tiene ningún mérito si únicamente saludamos a los que nos saludan. O amar únicamente a los que nos aman. Eso no tiene ningún mérito de ser hijos de Dios o de ser llamados hijos de Dios. Lo que nos da a nosotros valor, lo que nos califica y nos cualifica como hijos de Dios es cuando nosotros amamos, cuando saludamos a alguien que no se merece, cuando nosotros perdonamos al que nos ha ofendido. Y eso nos hace o nos da el título o el derecho de llamarnos hijos de Dios. Amén. Creo que ahí es cuando uno marca la diferencia de verdad, ¿no? Sí, así es. Ahí es cuando somos la luz del mundo, cuando somos la sal de la tierra. Y en este tiempo la luz no se puede esconder, ni la sal no se puede desvanecer en estos tiempos en que vivimos. La luz debe alumbrar, debe aumentar la intensidad y alumbrar más, porque estamos ya en momentos oscuros, cerca de la venida del Señor. La Biblia habla a la medianoche
la parábola de las 10 vírgenes, se escuchó la voz que ya viene el esposo. Entonces, eso habla en un tiempo de oscuridad, en un tiempo de caos, de tinieblas, que es donde el mundo se encuentra actualmente. Y este es el tiempo de ser benignos. Amén, 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 así es. Pastor, otra pregunta y dice, pastor, o sea que una persona que tiene benignidad nunca busca vengarse, ¿verdad? Sí, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la venganza, hay cosas que el Señor no comparte. Hay muchas que Él comparte con nosotros, pero hay cosas que Él no comparte. Él no comparte con nosotros su alabanza, su gloria, es de Él. Y otra de las cosas que Él no comparte es la venganza. Él dice, mía es la venganza. Es decir, eh, bajo ningún concepto nos va a decir, véngate o vuélvele, sino que nos va a llevar a al Señor, que el Señor dice, es mía es la venganza y yo voy a dar a cada uno el pago según sus obras. Entonces debemos dejar las cosas a Dios, sino antes todo lo contrario, ser como Cristo Jesús. El Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, la oración de Él fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él podía haber dicho, bueno, tuya es la venganza, véngate de ellos, que los parta un rayo, pero no. Las palabras de Él fueron palabras de misericordia, de benignidad, de desear el bien para los demás. No saben lo que hacen, están en una ignorancia, no se han dado cuenta de lo que han hecho, perdónalos. Esa es la actitud que debe manifestarse en nuestras vidas como cristianos nacidos del Espíritu. Amén. Tenemos una pregunta de Facebook y dice, debemos amar al prójimo y ser pacientes, pero si no tengo paciencia y a veces aparece el viejo hombre, ¿cómo debo actuar? ¿Qué me recomienda para no perder la benignidad con mi prójimo? Amén. Pues hay que orar. El Señor Jesucristo dijo orar para que no caigáis en tentación. Es importante, bueno, estaremos hablando más adelante eh, cuando estaremos terminando esta serie del fruto del Espíritu sobre la templanza. Sobre la templanza y vamos a hablar que esto es otro fruto del Espíritu que nos ayuda a contenernos, nos ayuda, es un freno que tenemos precisamente para no dar rienda suelta a nuestra carne, a nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque no es a todos se nos agota la paciencia. Todos tenemos un nivel de paciencia donde llegamos al límite y decimos hasta aquí. Pero ahí está el fruto del Espíritu. Hablaremos de la templanza y sé que será de mucha bendición. Pero esta benignidad en nosotros debe ser natural, debe ser una naturaleza en nosotros. Amén. Pero ¿cómo podemos ayudarle a esta persona? Pues póngase usted en el lugar de la otra persona. Póngase en el lugar de la otra persona y imagínese que por un momento usted es esa persona que actuó mal, que hizo mal, que metió la pata. Entonces, allí nos va a hacer frenar un momento y eso es lo que la Biblia nos dice, que nosotros, como queremos que hagan con nosotros, es como nosotros debemos hacer. Amén, amén. Hay otra pregunta de WhatsApp y dice, Pastor, ¿qué consejo daría usted para ayudarme a crecer en el fruto del Espíritu? Amén. Sí, dar lugar a la palabra de Dios. Amén. Dar lugar a la palabra de Dios. La palabra de Dios es una semilla que es sembrada. Y estar siempre escudriñando la palabra de Dios, que es el espejo que nos cambia, que nos enseña, que nos transforma. Dar lugar a la oración, amén, para que se cultive el Espíritu Santo en nuestras vidas. La palabra que nosotros estamos escuchando, que estamos recibiendo, nos sirve a nosotros para cambiar. Nos ayuda a nosotros.
decimos que no por tener el Espíritu Santo significa que tenemos fruto, no. El árbol no porque es un árbol, un naranjo, ya automáticamente va a dar naranjas. No, sino que hay que cultivarlo, hay que podarlo, hay que sacar lo que está estorbando y hay que poner lo que le falta. Así es nuestra vida. Entonces, cuando estamos escuchando la palabra de Dios es espada que corta, que parte, hasta nuestra alma, nuestro espíritu, las coyunturas, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Dice, no hay nada oculto para ella. Entonces, la palabra de Dios a nosotros nos ayuda a cambiar, nos ayuda a ser mejores. Es la palabra de Dios la que nos corrige. Entonces, debemos darle lugar a la palabra de Dios en nuestra vida, meditar en ella, escudriñar en ella, que nos va a ayudar a transformarnos, a cambiar. Amén. Dar el lugar al Espíritu Santo, que no se apague el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo, usted, si su temperamento es muy fuerte, su temperamento es agresivo y le cuesta dar este fruto de la benignidad, entonces tiene que dar el lugar al Espíritu Santo. Usted se habrá dado cuenta que cada vez que usted sale de la casa de Dios, lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, sale con otra naturaleza. Sale pacífico, sale tranquilo, está yendo por el camino, le pitan, le dicen algo y usted no responde. Y actúa con tranquilidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha hecho una obra en su vida. Entonces, el momento cuando dejamos de dar lugar al Espíritu Santo en nuestra vida y damos lugar a nuestra naturaleza carnal, ahí es cuando no estamos dando fruto. Entonces, hay que dar el lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, hay otra pregunta. Ahora, Ahora. Dice, una persona, si deja de congregar, ¿podrá mantener 100% el fruto del Espíritu en su vida? no, bueno, está relacionado con lo anterior, como le decía el ejemplo, cada vez que vamos a la casa de Dios salimos transformados, salimos diferentes. Entonces, el dejar de congregarnos precisamente nos apaga, nos enfría. El dejar de congregarnos nos cambia, no para bien, sino para mal. Y por eso el Señor dijo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortando cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, si usted tiene la oportunidad de congregarse en este tiempo, bajo ningún concepto deje de congregarse. Ahora sí, es imposible, bueno, se entiende, pero apenas sea posible, no se pierda un culto, no se pierda, porque eso le va a ayudar. Amén. Eso le va a ayudar a dar fruto, a ser transformado. Amén. Eso nos sostiene. Amén. Amén. Dice, creo que es la última pregunta, y dice, pastor, si estoy en un trabajo que es muy difícil por el ambiente y siento que me estoy contaminando y hasta creo que me hace perder la espiritualidad, ¿qué puedo hacer? Meterse más con el Espíritu Santo. Y a veces, eh, muchas veces el trabajo debe servir o un ambiente malo tiene que servir para dar luz, para alumbrar. La oscuridad no puede, o las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Lo que tiene que hacer es meterse con Dios y si tiene oportunidad de cambiar el trabajo, bueno, sería lo mejor, pero en esos tiempos es difícil decir me cambio de trabajo y mi consejo sería cambie de naturaleza, cambie de actitud, es decir, si hay maldad, hay malicia ahí en el trabajo, tenga otra actitud, una actitud de rechazo hacia la maldad, no a las personas, a las personas con cordialidad, con benignidad, pero hacia la maldad. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, no voy a participar de palabras corrompidas, de conversaciones deshonestas, de chistes que perjudiquen o que dañen a los demás, porque todo esto ocurre en el trabajo. Pero nosotros somos luz, el Señor nos ha llamado a ser luz.
todo lo contrario debe haber en nuestra vida. Debemos marcar la diferencia. Y este es el tiempo de alumbrar. Este es el tiempo de ser la verdadera luz en la oscuridad. Entonces, es un desafío para usted, para su vida. Decir, bueno, voy a consagrar mi vida, voy a meterme con el Señor. Usted puede decir, bueno, me voy de trabajo, pero puede irse a otro trabajo y el ambiente puede ser peor. Entonces, no debe depender del ambiente, sino debe depender de su espiritualidad, de buscar a Dios, de tener una relación con Dios profunda. Y si hay relaciones que hay que decir que no, pues hay que cortarlas y buscar relaciones que le ayuden a crecer, a ser mejor. Amén. Amén, amén. Así es, pastor. Bueno, nos llegó otra pregunta de Facebook y dice, ¿qué nos afecta a nosotros como cristianos para no mostrar los frutos reales a las personas del mundo? En muchas ocasiones hay personas que les da vergüenza. Pueden ser varios casos, ¿no? Pero uno de los casos puede ser que la persona le da vergüenza marcar la diferencia o no está dispuesto a pagar el precio de marcar la diferencia. Recordemos que el Señor nos dijo que seremos aborrecidos de muchos por causa de Él. ¿Por qué? Porque en un mundo que va hacia el infierno, nosotros vamos en sentido contrario. Es decir, imagínese en una autovía, todo el mundo está yendo hacia un sentido y usted está viniendo en sentido contrario. Es decir, la gente le ve como usted es el malo, usted es el raro, usted es la persona que no está haciendo bien, porque la gente a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo en el mundo. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en el mundo y hay muchas personas que no quieren pagar ese precio de ser la luz. Y lo que hacen es que cuando están con personas en el mundo, tratan de aparentar o de ser como ellos por no pagar el precio, por no ser luz en este mundo. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces el evangelio es poder de Dios para salvar, para transformar, para cambiar. Y no se avergüence de ser luz, sino todo lo contrario. El apóstol Pedro dice que nadie sea aborrecido por meterse en lo malo, por ser un malhechor, un maldiciente, sino todo lo contrario. Si por causa del Señor somos aborrecidos, dice que debemos dar gloria a Dios por esto. Amén. El Señor habló que somos bienaventurados cuando por causa de Él nos persigan, nos digan de toda clase de maldad de nosotros mintiendo. Sino debemos sentirnos gozosos y alegres porque nuestro galardón es grande. Entonces, bajo ningún concepto pierda o deje de alumbrar, no se desconecte. No sea una lámpara que se desconecta, que solamente en la iglesia se conecta y cuando está en la casa o en la calle se desconecta y parece que es uno más del mundo. No, tiene que ser esa luz que alumbre. El mundo necesita una luz en este tiempo. Amén. Amén, así es, pastor. Bueno, esa era la última pregunta. De verdad que cada viernes, cada fruto del Espíritu nos trae una bendición nueva. Sé que con estas enseñanzas vamos a ir a un mejor nivel porque nos invita, ¿no? A que a cada fruto estemos más metidos en Dios, buscando más la presencia de Dios, su palabra, congregarnos. Entonces, de verdad, pastor, muchas gracias por esta enseñanza, por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Amén. Muchas gracias a usted, hermana Heidi, a todos los hermanos que dice el apóstol Pedro, hacéis bien en oír y en estar atentos a la palabra como una antorcha que alumbra, esperando que venga el lucero de la mañana, esperando que el día sea perfecto. Entonces, gracias al Señor por la palabra y no debemos ser solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra y que la palabra produzca y dé frutos en nuestras vidas. Amén.
Amén, así es, pastor. Vamos a hacer una oración, pastor, para terminar, pero antes vamos a saludar a una de esas personas que siempre está aquí con nosotros, a estas personas que siempre están compartiendo, saludando, enviando sus preguntas. Tenemos a la hermana Margarita, a Evelyn, la hermana Damaris Pérez, Dios la bendiga. Amén. Amén. Elena, Jordi, Jonathan, Jirka, Antonio, Jocelyn, Fidelia, Alba, Reina, Aida, Rita, Beatriz, Victoria, Ana Lucía, Silvia, Zoila, Darius, Daisy, Lucía Villanueva, Amparo y Rodrigo. Que el Señor Jesús bendiga la vida de cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en todos los programas. Pastor, muchas gracias a usted y vamos a hacer una oración para que podamos tener este fruto cada día en nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu fidelidad, Dios mío. Tú dices que debemos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Ayúdanos, Señor, a ser perfectos, ayúdanos a ser benignos, Dios mío, a ser amables, a ser misericordiosos, a ser compasivos, a ser afables, Señor, los unos a los otros. Permite, Señor, que tu palabra en nuestras vidas nos cambie, nos transforme, Señor, que seamos la luz en este mundo que está en oscuridad, que está en tinieblas, Señor, que la palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que haga lo que tú quieras. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. Vamos a despedir el programa, pastor. Que Dios bendiga su vida, su casa, pastor, su familia, y que Dios sea bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros y que Dios les bendiga. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre